El 17 de marzo de 2020 se aprobó la decisión del uso obligatorio de mascarillas, hasta el que el pasado 20 de abril el Consejo de Ministros aprobó por fin el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores. Las mascarillas más utilizadas en la pandemia fueron la mascarilla quirúrgica y la FFP2. A continuación, las mascarillas. Podemos ver la de tela, esta es la más simple y su eficacia depende del tipo de filtro que utilice, si es que lleva, y del tipo de tela, no están estandarizadas. Las mascarillas quirúrgicas que protegen al usuario de las gotitas infecciosas del ambiente y su estructura se basa en poros de entre 10 y 20 micros. Las mascarillas FFP2, las partículas se quedan impregnadas al tocarlas en la fibra, ya que sus filtros son electrostáticos y actúan como un imán. Protegen de polvo y aerosoles más finos. Y las mascarillas del CSIC, que están desarrolladas con un nuevo material compuesto con nanofibra, que aumenta la capacidad de filtración de las mascarillas quirúrgicas, pero no afecta a la capacidad de respiración, aunque éstas se utilicen por un tiempo prolongado. Bueno, acerca de los objetivos, nosotros hemos trabajado en todo momento con bacterias, no con virus, por ende los resultados que se obtienen pueden ser extrapolados hacia infecciones bacterianas. En el proyecto además queríamos comprobar si todas las mascarillas tenían una misma efectividad y si factores como su cara interna o la externa podían afectar además de la humedad. Acerca de la metodología, en este proyecto hemos aprendido a preparar medios de cultivo sólidos en unas placas de Petri, utilizando una olla express como autoclave. Para recoger microorganismos, simplemente dejábamos abiertas las placas de Petri durante un tiempo determinado. Para comprobar su efectividad, lo que hacíamos era usar un cubo de corcho, como podéis ver, que simulaba un rostro humano. En sus laterales tenía unas chinchetas, las cuales hacían de orejas. Y este conjunto lo bautizamos como Evaristo. Como podéis ver, la mascarilla va sobre el cubo de corcho y bajo ella se encuentra una placa de Petri. Y en el lateral podemos ver unos pulverizadores, los cuales contenían la bacteria Escherichia coli, comúnmente llamada como E. coli, la cual se utiliza en numerosos experimentos, ya que es inocua y nos sirve de gran ayuda. Para realizarlo se daban 3 pulsaciones sobre la mascarilla y así podíamos comprobar y simular cómo sería un estornudo real. Bueno, pues primero hicimos varios experimentos. Vamos a empezar con el primero. El primero colocamos varias placas abiertas por distintas zonas del instituto, el aula de informática, la sala de profesores, todos esos sitios, con el fin de aprender sobre los microorganismos que podían tener estas placas y saber diferenciar entre bacterias y hongos. Cabe destacar aquí el resultado más alto que tenemos es el de la biblioteca. Luego pasamos a un segundo experimento, esta vez ya sí con mascarillas quirúrgicas y FFP2. Y en esto lo que cabe destacar es que las pusimos sobre la placa así encima, ¿vale? Supongamos que esta es la placa, pues así, abierta, y dejamos que los microorganismos del aire fueran cayendo por gravedad. Y podemos suponer, gracias a estos datos, que la FFP2 tiene un 90% de reducción de microorganismos, digamos, caídos por la gravedad de ese aire, mientras que la quirúrgica tiene en torno a un 80%. Entonces, como mínimo, podríamos asegurarnos un 80% de reducción. Bueno, pues después de haber realizado toda una serie de experimentos y habernos introducido un poco en el mundillo de los microorganismos y todo eso, decidimos realizar un segundo experimento, pero ya con la bacteria E. coli. Para ello utilizamos diferentes mascarillas, la FFP2, la quirúrgica y también una diseñada por el CSIC. En la siguiente gráfica podemos ver cómo la mascarilla del CSIC es la más eficaz frente a la bacteria E. coli, puesto que aquí se aprecian la unidad de formador de colonias que se han depositado en las placas de Petri. En el siguiente experimento quisimos realizar,
quisimos repetir los resultados anteriores y también comprobar la efectividad de las mascarillas por ambas caras. Para ello, pues los resultados en verde muestran la cara externa de la mascarilla, mientras que los resultados en rojo es la cara interna. Y bueno, para que sea un poco más claro, vamos a hacer una representación. Si yo, por ejemplo, ahora le tosiera a ella, a mi compañera Claudia, pues las partículas atravesarían la cara externa de la mascarilla, mientras que si ella me tosiese a mí, pues las partículas atravesarían la cara interna de la placa, de la mascarilla. Y los resultados obtenidos son similares tanto en la quirúrgica de la Junta como en la FFP2, puesto que ambas coinciden que la cara interna es la más efectiva, mientras que en la quirúrgica azul la cara externa es más efectiva frente a la E. coli. Además, también quisimos comprobar la efectividad de las mascarillas usadas. Para ello lo que hicimos fue simular un estornudo sobre una mascarilla, con una placa con una mascarilla, y utilizando esa misma mascarilla repetir y hacer un segundo estornudo sobre otra placa diferente. Como podemos observar aquí, la efectividad de las mascarillas usadas es inferior a la de las mascarillas nuevas. Y por último también quisimos comprobar la efectividad de las mascarillas mojadas. Si se mojan por alguna casualidad, por la lluvia o el sudor, pues podemos notar como que las mascarillas usadas, las mascarillas mojadas, son menos efectivas que las mascarillas normales. También comparamos las mascarillas de tela con las quirúrgicas y los resultados que obtuvimos nos sorprendieron, ya que nos dimos cuenta que las mascarillas de tela eran más efectivas que las quirúrgicas. También las mascarillas de tela que nosotros usamos tenían 2 capas de tela y un filtro en su interior. Por último, el último experimento que realizamos fue con una mascarilla del día de antes, en el que recortamos un centímetro cuadrado de la zona de la boca y la zona de la nariz y la pusimos en el medio de cultivo, tanto por la parte externa como por la interna. Y pudimos observar distintos resultados y también hicimos una valoración de la biodiversidad. En la parte izquierda podemos ver algunas de las fotos que tomamos que más nos llamaron la atención, y en la parte derecha vemos una gráfica en la que vemos que el resultado que sobresalta es por la boca, la parte de la boca interna. En esta última gráfica podemos observar las distintas colonias en las mascarillas utilizadas a lo largo de los experimentos y destacamos la gran variedad de colonias de bacterias que encontramos en distintas personas. Bueno, y finalmente pues hemos podido observar ciertas conclusiones. En el primer experimento que hicimos pudimos observar que dependiendo de la zona en la que pusiéramos la placa había una cantidad de microorganismos u otra. Por ejemplo, en nuestro experimento en la biblioteca, una zona de paso era el lugar en el que más microorganismos había. En el primer experimento que hicimos con mascarillas, tanto con la bacteria coli como con microorganismos del aire, pudimos ver que estas reducen notablemente el número de microorganismos en las placas. Algo que fue bastante sorprendente fue que las mascarillas de tela eran bastante eficaces contra las bacterias, más incluso que las quirúrgicas. Cabe decir que nuestras mascarillas de tela tenían un filtro en su interior. El número de bacterias que había cuando estuvimos experimentando, viendo la biodiversidad que había en mascarillas usadas, vimos que en la zona de la boca había un mayor número de colonias que en la zona de la nariz interna o externa o en la zona de la boca externa. Y por último vimos que las mascarillas pierden eficacia tanto si están mojadas como si están usadas. Y bueno, para finalizar con esta exposición nos gustaría dar las gracias por esta oportunidad a nuestro investigador Manuel Espinosa, también a la Estación Experimental, a nuestro instituto y a Francisco Ayala y sobre todo a ustedes por vuestra atención. Muchas gracias. Bien, pues se abre habéis sido muy puntuales, perfectos en tiempo, así que se abre un tiempo de debate o de preguntas. ¿Quién tiene alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al proyecto? Todo ha estado claro. Germán. Bueno, pues felicidades por el proyecto, súper interesante.
Esperemos que en la siguiente ola que no haya, no tengamos que usar estos datos, pero bueno, esto la verdad que pues, lleva bastante actualidad. Yo mi pregunta es, bueno, una curiosidad. En una de las gráficas que compararon mascarilla quirúrgica, otra de la Junta y otra que ponía FFP2 negro, de color, y era la que peor salía, la FFP2 negra. Entonces mi duda era si hay, por ejemplo, si la FFP2 negra, o sea, si esas que son como tintadas, o sea, el hecho de que esté pintada funciona mucho peor que, por ejemplo, una FFP2 blanca normal. Por lo que lo mismo, como hay muchas mascarillas de estas, digamos, o sea, la normal de la blanca, que son las estándar, y luego hay otras que están pintadas como la que lleváis. Sí que es cierto que probamos un par de veces y con las que eran tintadas con un tinte especial o algo, generalmente solían dar un resultado diferente. Se ve que el tinte puede ser que afecte en algo, en parte, a la efectividad de la mascarilla, pero no se sabe con exactitud. Creemos que puede ser que sí, pero no sabemos a ciencia cierta. ¿Rui? Lo que hace con la E. coli simulando el estornudo, ¿variaría los resultados si también la bacteria? A ver, principalmente podrían variar perfectamente los resultados. Si tenemos en cuenta que las medidas de las micras de cada bacteria y del tipo, si es más nociva, menos nociva, el que pueda pasar, el que no pueda pasar, depende de la casuística. Es como si, digamos, comparáramos o extrapoláramos esto con virus. No podríamos, porque principalmente los virus son más chicos y no sabemos, realmente no hemos trabajado con ellos. Entonces, si hablamos de otras bacterias, como por ejemplo, en el caso en el que utilizábamos... A ver, esto, adelante. Aquí. Si habláramos en el caso, por ejemplo, aquí de los microorganismos del aire, ¿no? Que aquí en este caso no utilizamos ninguna bacteria ni un hongo predeterminado, sino lo que cayera era lo que había caído. Entonces, podríamos decir que, suponiendo que utilizáramos otra bacteria, podrían salir unos resultados totalmente diferentes. O sea, no se establece sí o sí, esta bacteria sale esto, no. También depende de las condiciones y del medio en que lo haga. Pero, pues, haber respondido tu pregunta. Una pregunta en relación a cómo habéis aportado los datos. He visto en los gráficos que lo que habéis hecho ha sido contar el número de colonias, de alguna manera, que es comparativo entre los distintos experimentos hechos, pero mi pregunta es, ¿no convendría haberlo dado por mililitro o por volumen de aire o por volumen de microlitros, digamos, en el spray? Nos pregunta. A ver, si es verdad que los resultados los contamos en unidades formadoras de colonias, resumidas como UFC. Entonces, realmente no tuvimos, como usted dice, no cambiamos los resultados, ni lo hicimos en mililitros ni demás, porque pensamos que eso era lo más acorde y yo pienso que lo más fácil es de entender a la hora de contarlo y demás. Por lo menos así lo hicimos y yo desde luego creo que es más simple a lo mejor. Me parece que es perfectamente comparable. La pregunta no es apropiada, te lo digo yo. Está bien. Bueno, pues un aplauso.